Hola queridos amigos y amigas del canal, deseo que estén bien. Hoy deseo realizar un vídeo que algunos me habían pedido respecto a una gran historia como lo es Attack on Titan o mejor conocida como Shingeki no Kyojin. Ante dicha petición y los hechos vistos en los últimos capítulos del manga, haré un análisis hablando de los paralelos que existen en el manga y anime con lo visto en nuestra realidad de manera histórica. Por lo tanto, este vídeo contendrá spoilers del manga, por lo que quienes sigan solo del anime, es mejor que no vean de este vídeo para evitar revelaciones de esta gran historia. Comencemos. En primer lugar, podemos apreciar a partir de los hechos suscitados en capítulos recientes del manga, elementos que hacen más explícito de los acontecimientos de esta historia con nuestra propia realidad, iniciando con el flashback de Eren respecto a la vida de Grisa en Mare. Es ahí, donde apreciamos con simpleza cómo la realidad de los eldeanos y Mare a simple vista recuerda la vivida por las poblaciones judías durante la Segunda Guerra Mundial por parte de Alemania, los cuales en algunos casos ejercieron aislamientos de dichas comunidades al ponerlos en zonas de reclusión y castigo por ser considerados una raza inferior a la aria. Siendo visto en gran medida con guetos como el de Varsovia o Cracovia, donde dichas comunidades eran de las más grandes y antiguas de Europa y que durante la guerra, fueron quienes mayores tragedias pagaron al ser recluidos en dicho lugar en el peor de los casos, ser enviados a campos de concentración ya sea para ser ejecutados o ser usados para trabajos forzados, servidumbre o simples experimentos como los ejercidos por parte de Joseph Mengele. Este suceso hizo que el manga tuviese una connotación más dramática respecto a la realidad de los eldeanos que pagando de los pecados de sus antepasados, al recibir de los poderes del titán original y que a favor o en contra, conllevaron a un conflicto contra otras naciones como lo fue Mare, un hecho que conlleva a elementos que para los más estudiosos puede recordar a la historia de los judíos durante los últimos milenios, respecto a sus tradiciones, mitologías y enemigos. En primer lugar, podemos ver como un suceso representativo de esta historia como es la transformación del titán, puede ser comparado como un elemento visto con el Génesis, el cual describe desde la tradición judía como además de Adán, Eva y el resto de seres creados por Dios, este último también creó otros seres con cierta relación a sus dos creaciones principales, siendo el caso de Lilith quien muchos sabemos fue la primera mujer concebida por Dios y quien se rebeló en su contra, a la vez que también daría vida a otro ser como sería el golem. Este ser que es visto como un ente irracional y gigante, lograba recibir las órdenes dadas por quien lo dirigiese, por más que sus reacciones fuesen irracionales, lentas y poco objetivas, pero siempre siguiendo los objetivos dados por su manejador. En ese aspecto, podemos relacionar este hecho con lo visto con la obtención de los poderes del titán original dada por la primera Ymir por parte del aparente demonio de la tierra, quien si ponemos como paralelo el tema de Dios y el golem. Se puede ver dicho poder con lo visto con el surgimiento del golem a manos de Dios como una de sus grandes creaciones en pro de servir de sus fieles y defenderlos sin objeciones de todos sus enemigos, haciéndolos en armas y protectores de los judíos, similar a lo visto con los eldeanos, relacionando en cierto punto de las tradiciones ofrecidas por parte del pueblo judío y eldeano. Al final de la vida de Ymir como la poseedora del poder original de este ente, hizo que sus descendientes que serían los que conoceríamos como los 9 titanes, quienes mantendrían el legado de Ymir que en gran medida, recuerda a las tribus israelitas que por medio de sus descendientes veríamos elementos característicos para la serie como el concepto de los reyes mitológicos como es el caso de los Fritz o Reis y el rey David y Salomón. Siendo ellos, las piedras angulares para la creación de reinos que tuvieron como pilares a las murallas de la isla Paradis y el templo de Jerusalén, como punto de encuentro y adoración de la religión judía. No obstante, este suceso se daría con un hecho que ha marcado a la historia judía como es el éxodo de sus creyentes quienes, ante la caída de su reino y sociedad ante sus rivales, siendo el caso del día a manos de Mare, los cuales se asemejan a la caída de Judea a manos del Imperio Romano en el siglo I después de Cristo. Con ello, ante la destrucción del templo y que únicamente las murallas fuesen lo único que siguió en pie de dicha estructura, se puede ver otro punto que relaciona ambas historias. Siguiendo del concepto del éxodo, vemos como la llegada de una parte de la población eldeana a Paradis y la creación de un mundo cerrado donde pudiesen vivir, pero a costa de ser sus recuerdos borrados por parte de la familia Reis. Además de alejarlos de sus propias tierras a costa de mantener una mejor vida y vivir en paz, hace que recuerde a las vivencias que tuvieron muchas de estas poblaciones que ante el éxodo lograron mezclarse con las sociedades de los distintos países donde tuvieron acogida, siendo una pieza importante en el desarrollo social, cultural, político y económico de las mismas durante gran parte del período medieval.
A su vez, estos mismos mantenían reminiscencias de sus experiencias pasadas por medio de la amenaza latente ejercida por los titanes dejados por el rey como modo para evitar una invasión de Mare, y la salida masiva de sus coterráneos de las murallas, hacía que los eldeanos de las murallas viesen de dicho temor en algo que aceptasen de sus nuevas realidades lejos de sus tierras, pero con el constante temor de esos enemigos que afectasen esa realidad como son los titanes y posteriormente, los eldeanos al servicio de Mare. Un ejemplo de esto, lo vemos con la constante amenaza a su realidad y costumbres, por medio de actos como el antisemitismo dado desde la Edad Media contra los judíos, donde poniéndose en contra su propio pasado, ya sea los eldeanos de Paradis con los titanes y el deseo de Mare de obtener de los titanes originales, para acabar de dicha amenaza. A la vez, que se veían a los judíos como los responsables de la muerte de Jesús, en factores que hacían mella y debilitaban su deseo de lograr una paz y vivir en tranquilidad dentro de sus comunidades, pero siendo su pasado lo que cíclicamente volverá en su contra, causando que paguen de las consecuencias de sus antepasados. Por lo tanto, un factor primordial como es el uso de los titanes en posesión de Paradis, al igual que lo visto con el golem en manos de algunos rabinos judíos, tenían el objetivo de proteger a sus comunidades y atacar a quienes decidiesen de hacerles daño, un hecho que contribuye a relacionar ambos seres, por más que físicamente se aprecia más a otros seres mitológicos como los gigantes o los titanes de la mitología griega. No obstante, vemos otro elemento similar en ambas culturas, respecto a un concepto reprochable como es el tema de la esclavitud, siendo desde hace milenios algo característico de las poblaciones judías, ya sea de parte de los babilonios, egipcios, romanos, cruzados y sociedades europeas como la española durante la Reconquista y la Inquisición en Europa y América, además de lo visto con la Alemania nacionalsocialista, hace que ellos ahora sean vistos con recelo y críticas, ya sea por sus actuales políticas o por su doctrina sionista. Esto último, se relaciona con el trato dado por Mare a los eldeanos por medio de ser usados como esclavos en pro de defender a Mare, a partir del uso de sus poderes que, hasta día de hoy, hace que sean vistos como simples demonios y a toda costa, se intente erradicar cualquier nicho de rebelión como el visto en manos de Grisa. Por ello, tanto judíos como eldeanos, por más que hayan logrado acoplarse parcialmente en sus sociedades por sus logros y acciones, en muchos casos, se sigue mostrando críticas y odio por sus decisiones pasadas, causando que mantengan una visión negativa de parte de muchos otros que consideran de dichas poblaciones como demonios únicamente. Con esto, se refleja un gran paralelismo respecto a las tradiciones judías como una posible y gran influencia en la historia de Isayama, teniendo como curiosidad el hecho que muchos de sus personajes que como sabemos son de culturas europeas, en particular de habla germana por sus nombres, posean asimismo, apelativos que los relacionan con nombres como son Bertolt, Reiner, Annie, Armin y apellidos como Jaeger o Ackermann, las cuales, relacionan con facilidad de la cultura y tradición judía que desde la antigüedad hasta nuestros días, permitieron inspirar en la concepción de nuevas historias como es el caso de Shingeki no Kyojin. Aquí terminamos de este vídeo y espero que lo hayan disfrutado. Deseo que aprecien del variado contenido y de los que vendrán a futuro. A su vez, espero que sigan las cuentas sociales del canal para debatir sobre estos vídeos, las cuales dejaré en la descripción. Por último, para disfrutar al instante de los nuevos vídeos que estaré subiendo, no olviden de presionar en la campana y suscribirse para nuevo contenido. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.